buenas tardes. Os damos la bienvenida a la Central de Diseño, que es este espacio en el que estamos, que gestionamos desde DIMAT, desde su creación. Estamos arrancando una temporada un poco diferente a las anteriores, recuperando presencialidad, que ya nos hacía mucha falta y nos apetecía un montón. Así que gracias por venir. Y en este caso la actividad de hoy es Diálogos, que es una actividad histórica de DIMAT que se viene realizando en distintos formatos desde hace años, pero al que este año, con nuestras socias Estefanía Estefanía Vega y Ana Cristóbal, están coordinando la actividad y han propuesto un nuevo formato. Y en este caso arrancamos con el bloque de diseño como agente del cambio, desde un planteamiento muy abierto que a lo mejor se puede presentar y empezamos con la moda, con Mercedes Rodríguez, que es subdirectora y jefa de estudios del Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, y un montón de cosas más que igual nos puedes contar. Y Silvia Gómez Cisneros, también con muchísima experiencia docente, consultora y también de asesoría de empresas, que también, bueno, les damos las gracias por estar hoy con nosotras. Bueno, gracias por estar aquí. ¿Sí? Vale. Gracias por estar aquí. Como decía Jetta, vamos a comenzar con este nuevo modelo. Sois las primeras, así que sois pioneras, efectivamente. Gracias por dejar liaros y acompañaros a nosotros en este nuevo proyecto. Vamos a hablar hoy sobre el diseño como agente del cambio, específicamente en la sostenibilidad en la moda. Y cuando Ana y yo estábamos planteando este tema, es verdad que hicimos una pequeña investigación, ¿no?, dentro de nuestro entorno más cercano de cómo entendían ellos la sostenibilidad en ese entorno. Y es cierto que es muy abstracto el concepto de sostenibilidad dentro del entorno de la moda, porque hay una invisibilidad completa de lo que es un proceso de diseño en la moda, al menos para nosotros, ¿no?, que nos queda como tan lejano y que lo vemos desde un concepto de absoluto consumidor. Entonces yo empezaría por ahí, porque intentad dibujarnos en nuestra cabeza cómo es ese modelo, cómo es ese proceso, que entiendo que será larguísimo y tendrá como muchísimas partes, pero para que nosotros podamos empezar a empatizar con lo que es la sostenibilidad dentro de todo ese mundo. Si quieres, Silvia, que eres diseñadora. Bueno, lo primero comentar que es verdad que la sostenibilidad está encima de la mesa en los últimos tiempos, y eso tiene también su origen en la pandemia que hemos vivido, ¿no? Y es verdad que en moda, bueno, yo llevo caminando hacia la sostenibilidad más o menos desde 2013, pero estamos viviendo ahora un momento bastante dulce, porque parece que todos los astros se alinean y que podemos empezar a hacer cosas. Pero es cierto que se habla de sostenibilidad de una manera como muy superficial, en general, y en lo que tiene que ver con la moda también. O sea, es ahora, yo creo, también cuando a nivel educativo la sotenibilidad se está tomando muy en serio y se está introduciendo de una manera ya no como una pincelada, como hace algún tiempo, sino de otra forma, no solo transversal, sino con cierta entidad, y eso nos va a ayudar también a que se conozca más, ¿no? Pero también los consumidores son ahora mucho más sensibles que hace tiempo y le piden a las prendas algo más que un tejido, un me sienta bien, sino pues es una historia, saber quién las ha hecho y cómo las ha hecho, ¿no? Entonces es importante, cuando realmente compramos una prenda, muchísimas veces no pensamos en todo lo que hay detrás. Y todo lo que hay detrás no es solamente la parte de concepción o de diseño, sino también la parte de producción de esa prenda y luego de distribución, o sea, toda la parte logística para que esa prenda llegue al usuario. Y digo usuario, que me parece más bonito que consumidor, porque consumidor consume, ¿no? Parece que acaba con algo, ¿no? Y en cambio el usuario tiene otra manera de usar las cosas.
Entonces, el proceso bueno, pues requiere una parte, digamos, creativa, y ya en esa parte creativa es donde se empiezan a planificar, digamos, las estrategias de diseño sostenible, y luego requiere unos procesos, ¿no?, de desarrollo, de prototipado, hasta que la prenda se verifica y entra en una producción. Y eso requiere, aparte de unas estrategias de diseño, que pueden ser utilizar los menos residuos posibles textiles o emplear menos agua, eso lo podemos hablar luego con más detalle, requiere también una búsqueda de materiales adecuados, ¿no?, sostenibles, y hay diversas estrategias para localizar el material adecuado. Y es muy importante tener muy claro cuál es el ciclo de vida de la prenda, porque eso desde un principio, desde que se diseña, o sea, tener como previsto cómo vas a integrar otra vez esa prenda en un ciclo, ¿no? Hablando de moda circular también. En tema de producción requiere que haya unas condiciones éticas de producción, ¿no? Ese pago justo de salarios, condiciones saludables para la producción y toda esa serie de cosas, y luego cómo llega el producto a manos del usuario, son procesos que hay que cuidar y en los que hay que implementar la sostenibilidad. Por ejemplo. Lo has explicado maravillosamente bien. A mí, claro, a mí me llegan a preguntar por cómo se diseña. Yo creo que no se diseña, o sea, no hay una forma de diseñar única. Depende de las prendas. No es lo mismo diseñar una prenda de alta costura en un atelier, que se diseña, se puede producir, se puede coser y se puede entregar al cliente en proximidad, que lo que hacen algunas grandes cadenas de distribución, que se diseña en una ciudad, se corta en otro continente, se cose en otro continente, el tejido viene de otro país completamente distinto. Es decir, en realidad lo que está hablando y de lo que está hablando Silvia es de uno de los problemas clave de la sostenibilidad, que es la trazabilidad, que no es solamente en la moda, sino que son otros sectores, y es esa posibilidad de darle al usuario, como tú dices, de seguir la ruta que ha tenido esa prenda desde el mismo momento en que, por ejemplo, se planta la semilla del algodón hasta que se recoge, se procesa, se tiñe, se lava, llega a ser hilo, se hace una prenda, se hace un tejido, se hace una prenda, y esa prenda al final llega a una tienda y lo compra alguien. ¿Eso qué requiere? Transparencia. Claro, que es justo lo que decía el principio. Que es uno de los talones de Aquiles ahora mismo de la industria de la moda. Empresas más transparentes. Es cierto que cada vez hay más empresas que están siendo transparentes en cuanto a su cadena de suministro, en cuanto a lo que hacer una trazabilidad de toda la vida de la prenda, pero todavía queda muchísimo por delante. De hecho, a mí, más que hablar de marcas sostenibles, me gusta hablar de marcas más sostenibles, porque creo que 100% sostenibles no creo que haya hoy por hoy ninguna. Es difícil. Aunque también hablando de transparencia, es cierto que cuando compramos una pieza, vemos y dice Made in Taiwán o Bangladesh o donde sea. O sea, sí que nos están notificando dónde está hecha esa pieza, pero tampoco tenemos una conciencia de eso al comprar esa prenda, ¿no? O sea, que hay parte de transparencia, pero igual la invisibilización de todo ese otro proceso hace que empaticemos un poco con dónde se ha hecho y el traslado que ha tenido y lo que decíais antes, ¿no? Se corta en un sitio, la fabricación es en otro sitio, el algodón viene de otro sitio, o sea, hay tantas cosas que no sabemos. Eso es difícil de meter en una etiqueta, sí. Claro. Se puede, ¿eh? Se puede, si se quiere, se puede. De hecho, es una estrategia que utilizan las marcas que están trabajando en sostenibilidad, que es comunicar todo el proceso y que sea transparente. Y hablar de cómo reducen los impactos negativos, que es otro punto muy importante, que es la medición de los impactos, ¿no? Sí. Que es un trabajo que hay que hacer para realmente contar cómo de transparente es algo sobre unos datos, ¿no? Porque otra de las cosas que estamos pensando cuando hacíamos esto es el concepto de moda en sí mismo puede ser la antípoda de lo que quizás es la sostenibilidad, porque la moda crea necesidades
y la creación de esa necesidad es poco sostenible al mismo tiempo. Entonces, ¿creéis que igual son conceptos que son incompatibles o que sí hay compatibilidad en esos conceptos? Bueno, yo suelo hablar de la no moda, o sea, quiero decir que en realidad cuando hablamos de moda estamos hablando, ¿no?, esto, de una tendencia, de una costumbre, de unos usos que un colectivo, unos individuos siguen, ¿no? Entonces, eso de alguna manera condiciona o te marca pues esa tendencia, ¿no?, que tú tienes que seguir en teoría. Yo que voy a ser un poco menos políticamente correcta. O sea, yo creo que puede haber diseño sostenible, que puede haber, por supuesto, ropa sostenible, pero que moda sostenible, como tú decías, es un oxímoron. Es decir, la moda, por definición, y el sistema tal y como lo conocemos, tiene la constante del cambio y se basa en temporadas. La creación de la necesidad, es así, de una necesidad y de un ciclo ininterrumpido de consumo. Lo que ocurre es que en los últimos años, por motivo fundamentalmente, bueno, pues de la irrupción de nuevos modelos de negocio, como es el caso de Inditex, más Internet, todas esas temporadas han pasado de ser 6 meses a ser infinitamente más rápidas, incluso a superponerse. Entonces, claro, el consumo es muchísimo más rápido y mayor. Pero si decimos que queremos la moda sostenible, en realidad, si queremos ser puros, lo que se tiene que hacer es saltar el sistema. Entonces, lo que queremos hacer es ropa sostenible. Pero moda sostenible, hay que tener un mensaje muy honesto. Por ejemplo, ahora yo, con los estudiantes que tenemos en la Universidad Politécnica, se oye mucho lo de yo quiero hacer una colección sostenible de ropa que dure toda la vida. Ya le preguntas, bueno, muy bien. Tú vendes un abrigo a un cliente, ese abrigo le va a durar toda la vida. No le vas a vender más abrigos a este cliente. Claro. Entonces vas a tener que encontrar muchos clientes para poder vivir de la moda. Claro. De la ropa no, porque la ropa puede tener una larga vida, se puede arreglar, se puede remendar, tiene una vida muy larga y lo sabemos. Pero la moda como tal, como una sucesión de tendencias periódica cada 6 o cada 3 o cada mes, como lo queramos decir, eso como sistema saltaría por los aires. Sí, es que va absolutamente disociado del concepto del capitalismo que tenemos ahora y del concepto de las fast fashion. Sí, yo no voy a decir lo contrario. La ropa y el diseño puede ser sostenible, yo la moda no la veo sostenible. Porque lo que estabas comentando antes, Silvia, de la no moda, ¿a qué te refieres con eso? Pues sí, que de alguna manera la moda está marcada por temporadas, ¿no? Por tendencias que tienes que seguir, y en ese sentido ya deja de ser sostenible. Claro. Con lo cual, para mí es la no moda sostenible. A eso me refería, ¿no? Realmente hay que buscar otro concepto, otro término para hablar de sostenibilidad en moda. Claro, esa era otra de las cosas que conversábamos, ¿no? Ahora el concepto, o sea, la sostenibilidad, que es así como el gran claim que ahora todo el mundo quiere, ¿creéis que realmente es un atributo que las marcas quieren introducir de forma forzada en su discurso, o que realmente sí están modificando sus procesos para pensar en un concepto de vestimenta más sostenible? Wow. Por lo que yo sé de cerca, grandes imperios de la moda están trabajando, o sea, están introduciendo materiales sostenibles en sus colecciones, lo están comunicando, están haciendo auditorías muy serias sobre los procesos de producción, o sea, cuidando, digamos, esa parte ética, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que hablar de triple impacto: medioambiental, socioeconómico, social, económico, o sea, que no es solamente impacto medioambiental, ¿no? Pero estas empresas que están trabajando, introduciendo la sostenibilidad, también porque es algo que interesa a nivel comunicación, ¿no? Están diseñando, están sacando colecciones nuevas cada semana o cada 2 semanas. Claro. Entonces, por mucho que introduzcan materias o tejidos sostenibles, por mucho que se auditen y sean éticos los procesos de producción, están produciendo más ropa de la que podemos ponernos, con lo cual no llega a ser a lo ideal, ¿no?
Yo creo que hay precisamente el proceso de digitalización que está experimentando el sector tiene muchas oportunidades de que esto mejore, porque uno de los grandes problemas que tiene la moda, que es precisamente la gestión de stocks de ropa que no se ha vendido, básicamente se puede hacer haciendo que confluyan la demanda con la oferta. Y eso, gracias al Big Data, cada vez estamos más cerca de que se pueda conseguir. Con lo cual, las empresas, si tienen cada vez más datos, van a poder ajustar más la producción a lo que entienden que se va a vender. Todavía estamos lejos, pero se han dado muchos más avances. O sea, la idea es, en general, ir hacia la reducción de stocks al máximo, que es un gran problema para las empresas. Claro, que este es otro tema que estuvimos viendo cuando hacíamos todo el análisis de lo que era la moda, ¿no? Y la sostenibilidad dentro de la moda, que es la gestión de las temporadas que no se venden. O sea, las empresas, ¿qué hacen con todo eso que no se vende? ¿Cómo se utilizan todos esos materiales y se vuelven a meter dentro del ciclo de producción? Porque una de las cosas que vimos, bueno, había muchas cosas, ¿no? Primero, las grandes marcas asociadas al lujo, que venderla por menos precio devalúa lo que es la marca en sí misma, por lo cual no lo hacen. Entonces ahí habían una cantidad de cosas que podían hacer y que quizás no estaban muy asociadas a la sostenibilidad, como por ejemplo era quemar las prendas. Y luego otras empresas que decidían donarlas, o sea, darlas a países en vías de desarrollo, etcétera, etcétera, pero que realmente eso no es afrontar el problema que tienes. Es como, bueno, te paso la pelota a ti y ya tú pues lo usas y ya está. Hay otras estrategias. Yo creo que fue Berkshire, no recuerdo el nombre de la colección, pero con prendas denim que no habían vendido, hicieron una colección de upcycling un poco estilo patchwork, mezclando tejidos de esas prendas y sacaron una colección cápsula, ¿no? Pero quiero decir, es algo puntual, pero bueno, de alguna manera da una idea de que esto también se puede hacer en grandes marcas de moda, no solamente a nivel emprendimiento o pequeñas marcas, ¿no? O sea, que se puede trabajar en caminar hacia sostenibilidad, incluso después de que tienes un estocaje que no puedes sacar, ¿no? Sí, de hecho es cierto que cada vez se quema menos, sobre todo después. Te estaba refiriendo a la noticia de Burberry. Yo estaba aterrorizada, o sea, me quedé en serio. Sí, cada vez se quema menos, pero se sigue quemando. La mayoría de los excedentes se llevan a países en vías de desarrollo o al tercer sector o a organizaciones no gubernamentales, pero la circularidad está todavía muy lejos de llegar. Ahí es el papel que tiene el diseño como agente de cambio. Y eso, por ejemplo, lo vemos nosotros con los alumnos. Introducir lo que es el concepto de circularidad en el diseño. ¿Qué quiere decir? La circularidad entiende el producto de moda no como un producto que tú diseñas, vendes y acaba en un cliente y ya no sabes más de él, sino es un producto que temporalmente está con un cliente y luego circula indefinidamente porque tiene un ciclo de vida de producto mucho más largo. Esto a nivel de diseño, ¿cómo impacta? Antes el diseñador de moda pensaba en la colección, la concebía, la diseñaba y a lo mejor le interesaba llegar hasta la fase de presentación en un desfile. Por ejemplo, la tienda ya le gustaba menos, o el contacto con el cliente ya le gustaba menos. Bueno, le interesaba el desfile, pero luego ya se olvidaba y estaba ya con la cabeza en la siguiente colección. Ahora el diseñador tiene que ver la moda o el sistema en el que está inmerso de una forma holística, es decir, de una forma circular. Tiene que pensar a la hora de diseñar en todo el ciclo de vida del producto. Desde el momento en la que se pone la primera semilla, como decía antes, hasta el final de la vida del producto total, la que él le quiera dar, porque depende de cómo sea el diseño. Un diseñador puede estar diseñando, por ejemplo, para que su prenda luego sufra modificaciones o personalizaciones, o puede estar diseñando su prenda para que sea upcycling, para que sea rediseñada en otra prenda en un futuro, que es lo que decías que hizo Bershka, o lo que está haciendo Marine Serre, o lo que están haciendo muchos diseñadores, incluso también marcas de lujo. Puede estar pensando en que el final de esa prenda sea sencillamente volver como fibra a la industria de la moda. Es decir, pero tiene que pensar cuál va a ser el final de esa prenda, tiene que pensar circularmente qué va a pasar una vez que esa prenda termine. Y eso es la forma que el diseño puede funcionar como agente de cambio positivo.
que el diseñador piense desde el primer momento qué va a pasar de principio a fin con esa prenda. Y se puede hacer como diseñador. Y es importante pensarlo al comienzo, es decir, no cuando tienes un stock, claro, sino cuando estás trabajando en las propuestas de valor de tu marca, es cómo vas a hacer de esto una marca circular. Diseñas el ciclo de vida de la prenda entonces y además te lo puedes plantear incluso como aportar valor de cara al usuario, o sea, mejorar la experiencia de usuario, lo haces participar, de alguna manera siente que puede codiseñar la prenda si es que en alguna etapa le das la posibilidad de intervenir en la personalización, si es que ese es la segunda vida de la prenda, ¿no? Y lo que comentaba, si llegas a hacer hilo con el tejido, si llegas a hacer hilatura, puede que incluso puedas volver a usarla tú mismo en tus colecciones. O sea, que hay como bastantes opciones o posibilidades dentro de ese modelo circular. Pero muy importante que esto sea una estrategia de diseño y se plantee en los inicios del proceso creativo, ¿no? ¿Creéis que eso forma parte ahora de las estrategias de las empresas que trabajan en moda? La circularidad de las prendas. Es distinto que la empresa está comenzando ahora a que esté ya en el mercado. También es distinto que la empresa sea muy grande a que la empresa sea pequeña. Por ejemplo, para diseñadores jóvenes o para los estudiantes que nosotros tenemos, lo tienen clarísimo. O sea, no tienen otra forma de pensar que no sea en diseño circular. Y además les sale de una forma natural, orgánica. O sea, es que verdaderamente están concienciados. En el caso de las empresas grandes, estamos todos pensando en grandes cadenas, en grandes distribuidoras. Lo que dice Silvia es verdad, se están dando pasos. Y además, por ejemplo, para decir nombres, tanto el grupo Inditex como el grupo Tendan, como el grupo Mango, todos han firmado pactos muy importantes como el de Naciones Unidas, la Carta de la Moda o el Fashion Pact. Ahora tenemos, y es que llega ya, creo que era el Gobierno, la quería aprobar este año, la Ley de Residuos. Quiere decir, las grandes empresas y las pequeñas, quieran o no, van a tener que ser sostenibles, porque si no las multas van a ser muy grandes. Entonces sí que están dando pasos y luego no solamente son las grandes distribuidoras, también tienen que dar grandes pasos las marcas de lujo. Tú decías Burberry, pero quizás el grupo que mejor lo está haciendo o más consistentemente lo está haciendo es el grupo Kering. El grupo LVMH a lo mejor pues no con tanta consistencia o no con tanta convicción. Pero yo creo que sí, que en general se están, no sé si a la fuerza o no a la fuerza, sí, pero tienen dos motores importantes. Primero, el legal, que la ley ya está aquí, o sea, la ley de residuos, por ejemplo, en España, que es una transposición de una directiva europea, con lo cual va a ser a nivel europeo, va a obligar, en principio querían que fuera en 2021, a gestionar todos los residuos del excedente. O sea, todo lo que son excedentes no vendidos, no consumidos, del preconsumo. Eso para una empresa es relativamente fácil, porque lo tiene todavía en casa. El problema es que para 2022, si los plazos se cumplen, lo que quieren es implicar al productor en que gestione los residuos postconsumo. Es decir, la ropa usada. Y eso ya no está en in-house, ya no está en casa. Y eso es tremendamente complejo. Es muy difícil. Es muy difícil. Has perdido la trazabilidad de esa pieza, claro. Claro, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? La gente dice, bueno, pues que depositen la prenda en la tienda o por otras vías. Eso ya se está haciendo, pero es mucho más complejo de eso. De hecho, es tan complejo el gestionar los residuos postconsumo que echarle la carga solamente al productor me parece inviable. Creo que debe ser es mi opinión, un compromiso a nivel sector que implique productores, distribuidores, diseñadores, todo, administraciones públicas. Es decir, es un reto importante que para el 2022 es el año que viene, es ya. Incluso a los usuarios. O sea, que hay una misión importante que es también sensibilizar al usuario de moda, ¿no? Sí, porque en los medios de comunicación se habla mucho de que el consumidor consciente ya está aquí, pero luego las cifras del Black Friday son tremendas. Es tremendo. Y además, es lo que os digo, nosotros cuando estábamos haciendo esto hicimos una pequeña investigación y realmente hay muy poca sensibilización. Otra cosa es que yo entienda que cuando compro la fruta la pida sin el plástico. Eso está bastante más asumido que en el sector de la moda.
o sea, te aseguro que abrimos los armarios de muchísimas personas que están repletos de ropa y dicen, no tengo nada que ponerme. Nada. Sí. Que es un concepto muy distinto en el entorno de la moda a lo que es la sostenibilidad. Completamente. Está ocurriendo algo interesante ya desde hace algún tiempo, y es que hay unos modelos de consumo diferentes en torno a la moda, ¿no? Que implican otras, pues eso, intercambio, alquiler, otras opciones, ¿no? La venta de ropa de segunda mano ha crecido muchísimo. Entonces, eso hace también que los propios usuarios se den cuenta de que hay opciones a comprar todo el tiempo prendas sin parar en una tienda, ¿no? Prendas nuevas, quiero decir. Así que eso, digamos, que colabora a que esto mejore. Es lento, pero sí, la educación va por ahí. Sí, bueno, creo que también esto impactará de forma directa dentro del modelo económico de las empresas, ¿no? Todo el modelo de sostenibilidad. Una empresa sostenible quizás no puede ofrecerte una pieza por 10 euros o 12 euros. No. Claro. Los precios, tienen que ver con el valor. Claro. Con lo que cuesta hacer una prenda por alguien con sus tiempos razonables y con un precio justo, digamos, ¿no? Entonces no puedes comprar al mismo precio una prenda sostenible, aunque los precios han mejorado, ¿no? Sí. En 2013 era muy difícil encontrar. Digo 2013 porque en concreto empecé con un proyecto de emprendimiento en esa fecha, y fue cuando empecé a buscar tejidos entonces llamados ecológicos en ese momento, y había pocos, eran poco accesibles, y la situación ha cambiado bastante. Sí. O sea, que estamos en un momento también bueno en ese Yo creo que se ha sentido. avanzado mucho. Sí. Sí, se ha avanzado mucho. Quería saber qué tipo de metodologías utilizáis para introducir el diseño y la sostenibilidad dentro de todos estos modelos que hemos conversado antes. Digamos que con los alumnos, yo doy clases en diseño de moda, en fundamentos de diseño, y también imparto 2 asignaturas de sostenibilidad en unos diplomas de comunicación de moda y de dirección y gestión de moda. Es diferente cómo lo introduces en una asignatura cuyo tema central es la sostenibilidad, a cómo lo haces en una asignatura que tiene contenidos más genéricos relacionados con el diseño, ¿no? Pero estamos en un momento interesante también para hacer esto, porque los alumnos están muy, muy receptivos. Lo has comentado antes, que Sí. soy directora de trabajo de fin de grado también, y tutora. Cuando empecé hace 3 años era tutora específica de sostenibilidad para proyectos que tenían que ver con esto, con innovación textil, y este último curso todos los proyectos, todos tenían una base más o menos grande sostenible, era uno de sus valores, ¿no? Con lo cual ya no hay que trabajarlo de la misma manera. Entonces creo que es una manera mucho más orgánica o natural, porque no se plantea como una alternativa, sino como la única manera de hacer las cosas bien. Sí. Y en realidad la metodología es la misma que cuando diseñas un producto sostenible, una prenda sostenible, es la misma metodología proyectual que cuando diseñas una prenda que no lo es. La cuestión es que los materiales son sostenibles, produces de manera ética o correcta las prendas, y por supuesto, bueno, cuidas aspectos como trabajar a lo mejor con productores locales o en cercanía, pero la metodología es la misma, es un proceso creativo cuando diseñas una prenda sostenible que cuando no lo es en realidad. Porque en estas metodologías introducís ya lo que es el ciclo circular. Sí, está dentro del modelo. Sí. O sea, a los alumnos se les plantean proyectos o ejercicios en los que ya ellos tienen que diseñar el ciclo de vida de su prenda para su proyecto desde el inicio, y pensar en estrategias sostenibles desde el inicio. Entonces, llegan a hacer un proyecto sostenible, un proyecto utópico, cuando es fin de máster, pues a ejecutarlo, ¿no? Un pequeño proyecto.
pero se implementa la circularidad desde el principio. Y además yo siempre hago mucho hincapié en eso, en hacer participar al usuario. O sea, piensa en cuál va a ser la experiencia de tu usuario cuando se pone tu prenda, cuando compra tu prenda, cuando va a una tienda, si tu prenda se vende en una tienda, y eso haz que eso sea parte de la circularidad. Que él disfrute pensando que con esa prenda se va a volver a hacer un hilo con el que se hará otra prenda nueva, ¿no? Después de que él la haya usado, ¿no? Yo creo que eso a mí me parece fascinante, ¿no? Es muy bonito, a mí me gusta mucho ese discurso, son prendas claro. Con historia, ¿no? Con Sí. una vida propia, ¿no? Yo me Sí. casé con un vestido de los años 20 porque no me apetecía, no sé, me hacía ilusión eso de llevar un vestido que había vivido ya, ¿no? En otro lugar, quizá por 2 mujeres o por 3. Eso tiene algo especial, ¿no? Bueno, y eso lo valora el usuario. Sí, sí que lo tiene. De hecho, ¿cuál es la marca? Vestiaire Collective, que el eslogan que tienen que lo que venden son productos preamados, que me parece muy bonito. No, me gusta muchísimo. Es verdad. Y luego, pues estoy completamente de acuerdo con Silvia, es que lo desarrollan de manera, o sea, no tienen otra manera de pensar ahora. Lo interesante también es llevarles, en mi caso, yo no soy de diseño, soy de marketing de moda, y entonces que vean que cada punto, o sea, no pueden perder ninguna atención al detalle, tienen que pensar en toda la cadena de valor. O sea, tú no puedes tener una colección sostenible y luego, por ejemplo, presentar un desfile de cualquier manera, porque la comunicación de moda también tiene un impacto. Un desfile tiene un impacto. Hemos visto ahora en el COVID cómo se ha reducido la huella que han tenido las semanas de la moda en comparación como era cuando eran físicas y presenciales. No había vuelos, no había presentaciones, no había todo ese gasto que se hacía con las semanas de la moda. Se está repensando también las tiendas. Las tiendas también tienen huella, las tiendas pueden ser ecoeficientes, tienen que pensar en todo eso. Nosotros, por ejemplo, este año tenemos en la universidad un proyecto muy interesante con los alumnos de tercero, precisamente con H&M, y es un proyecto de circularidad y es de diseño, les va a durar todo el año y tienen que presentar, la colección es circular, es de upcycling, con prendas que ya existen, que eso tiene una dificultad añadida, porque son prendas que ya están cortadas, que tienen un diseño y tienen que rehacerlo y darle un diseño nuevo con un valor nuevo, incluso aumentando el valor. Con lo cual, sí, no, ahora mismo el proceso de lo que es ser diseñador e implicarse en todas esas áreas de lo que es la moda, a mí me parece fascinante. Yo les digo siempre a los alumnos que, bueno, les felicito por haber elegido estudiar moda, ¿no? Diseño. Yo hablo de diseño porque además he trabajado muchos años en diversas disciplinas de diseño y para mí, bueno, tengo el mismo cariño, ¿no? Y les digo que en realidad es fascinante porque van a diseñar el futuro, ¿no? Van a diseñar la moda, pero van a diseñar el futuro. Y eso requiere pasión, pero es una responsabilidad muy grande, ¿no? Entonces, después de felicitarles, les echo encima un poco cuidado, ¿no? Que esto es importante. Sí, pero bueno, yo creo que no, tienen que ser así, o sea, tienen que ser, de hecho, la idea es que sean diseñadores activistas, o sea, que lo tengan clarísimo, que sean comprometidos, y además yo creo que lo son, y yo creo que es generacional, que el cambio es puramente generacional y que lo hacen de forma natural y que lo diseñan de forma natural, se lo creen. Cuando antes decía, lo están haciendo por cuestiones de marketing algunas marcas, no lo sé, desde luego los estudiantes de diseño no, lo tienen clarísimo que quieren serlo. Bueno, y justo con lo que comentabas antes del COVID y todo lo que supone la Semana de la Moda, que justo ahora es la Semana de la Moda en París, cuando el COVID hicieron una estrategia que me pareció muy interesante, ahora no recuerdo la marca, que todos sus vestidos, todas sus prendas, las introdujeron dentro de videojuegos y fue de esa forma, en un videojuego, donde mostraron su colección. Fue Valenciaga. Bueno, me pareció increíble. O sea, esto me pareció maravilloso. Bueno, las iniciativas que hubo durante el COVID algunas fueron fascinantes. Loewe también hizo un teatro troquelado que llegó a los periodistas muy bonito. Es que de la necesidad se hace virtud. Totalmente. Y surgen ideas creativas maravillosas.
maravillosas. Cuando tienes muchísimas limitaciones, desde el punto creativo es fascinante, porque es intentar crear algo a partir de nada, ¿no? No puedo moverme, no tengo casi margen de movimiento, pero puedes conseguir hacer cosas estupendas. Lo que es cierto que también hay un término medio, que decir, no hace falta hacer el macro desfile. Totalmente. Pero luego yo creo que también hay necesidad de contacto, y al final la ropa no es lo mismo verla en vídeo todavía que verla en directo, ver cómo fluye, ver cómo se mueve, llegar a tocarla, es muy distinto. O sea, el desfile tiene una razón de ser, todavía tiene una razón de ser, lo que pasa es que se hayan convertido en mega desfiles, una cosa fastuosa. O sea, yo creo que hay un término medio. Sí, es lo que decíais Se pueden dar las antes, dos ¿no? cosas. Hay historias que contar, creo, también, ¿no? En esa... Vale, y para ir cerrando, sí que me gustaría saber cómo abordáis la sostenibilidad como agente del cambio dentro de la moda. Creo que ya lo hemos tocado un poco en algunos puntos, pero por cerrar. Dentro del cambio, a nivel industria yo creo que decididamente es que ya no hay opción. O sea, que las empresas no pueden decidir ahora si son sostenibles o no van a ser sostenibles. La moda va a ser sostenible o no va a ser. Entonces, van a tener beneficios a corto ya lo están teniendo. Las empresas que están decidiendo ser sostenibles, los diseñadores que están decidiendo ser sostenibles, están teniendo beneficios como, por ejemplo, ver oportunidades de mercado, porque ese cliente ya existe. Otro beneficio es desarrollar productos innovadores, y donde está la innovación está el futuro. Y luego están consiguiendo mantener o crear o fortalecer relaciones con los stakeholders mucho más fuertes. Me estoy refiriendo pues desde las administraciones hasta inversores, los propios clientes, sus trabajadores. Eso a corto. A largo son empresas mucho más competitivas, con muchísima más reputación. Pero si vamos a largo plazo, es sencillamente el beneficio de la supervivencia. Es que las empresas que no sean sostenibles a largo plazo no tienen ningún futuro, no van a sobrevivir. ¿Y en la enseñanza? En la enseñanza yo creo que lo estamos haciendo ya, en el día a día. Lo estamos haciendo ya más. Por ejemplo, la universidad está absolutamente comprometida con los famosos ODS, con los 17 ODS de Objetivos de Desarrollo Sostenible. En cualquiera de las facultades, en cualquiera de las escuelas, de las disciplinas, están metidas en todas las asignaturas. Se puede hacer a nivel de enseñanza, como hemos hecho, se puede hacer con incentivos, colaborando con empresas, como os he dicho antes. Se puede hacer a nivel de TFG. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un premio a los TFGs mejores en sostenibilidad, que lo hacemos en colaboración con Tendam, que es del grupo Cortefiel. Es decir, hay múltiples maneras de hacerlo, sobre todo para que integrar la sostenibilidad en la enseñanza y en la escuela los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Yo, desde luego, a nivel práctico, he empezado con los alumnos de primero la asignatura de Fundamentos de Diseño, y el primer ejercicio grupal que hemos hecho después de una semana y media de clase ha sido un proyecto de diseño en el que todos han implementado la sostenibilidad de alguna manera, y estaban además chiflados, y unos han traído un cubo para desintegrar una chaqueta biodegradable en el agua. O sea, les emociona, o sea, es algo que te mueve, ¿no? Es algo que te mueve por dentro, tiene que contactar con lo emocional. Tiene una capacidad de innovación, la sostenibilidad, inmensa. Y en la universidad todo es posible cuando están todavía formándose, ¿verdad? He tenido alumnos brillantes con unos TFGs de, pues esto de cultivar semillas en tejido, setas o micelios, o cosas muy, muy interesantes, ¿no? Y cosas que no hemos tocado, porque sí. La sostenibilidad es amplísima, y hay otros. Por ejemplo, yo tenía un TFG muy reciente que han presentado, que es toda la parte de diversidad y de inclusión y de trabajar con culturas y con comunidades y con colectivos más desfavorecidos o de pequeñas comunidades. Había un TFG de un alumno que ha presentado de un taller de artesanía mínimo, pero que había rescatado unos estampados de Mallorca antiquísimos. Pues toda la colección iba alrededor de esos estampados, y el taller era mínimo, pero la producción es local, la producción es responsable, y estás trabajando a favor de que un taller pequeño artesano no desaparezca, que al final es cultura.
Es decir, las posibilidades son infinitas verdaderamente. Es verdad que eso que comentas es muy importante, ¿no? Que la sostenibilidad está haciendo repuntar, ¿no? Artesanías relacionadas con la moda y con otros oficios que se estaban perdiendo, ¿no? Sí. Y esto, a través del diseño, se está llevando la artesanía a un punto realmente potente, ¿no? Y en muchos de estos proyectos sostenibles está presente. Sí, y hay proyectos de alumnos que están más dirigidos, por ejemplo, para la parte de inclusión, para determinados colectivos, otro que directamente lo que hacen es pensar en empresas por y para mujeres. O sea, no sé, hay infinidad de posibilidades, dependiendo de dónde quiera ir cada alumno. Es que las posibilidades son inmensas. Sí, algunas, hubo un TFG con una alumna que hacía unas prendas terapéuticas, ¿no? Sí. O sea que realmente hay muchísimas opciones. Hace poco he participado en un taller para visualizar la moda inclusiva y sostenible a futuro, ¿no? En 30 años. Y se están planteando proyectos muy interesantes para, digamos, prever, ¿no? Para pensar qué es lo que está por venir y cómo vamos a caminar, pero muy importante que aparece ya el concepto de inclusión muy ligado a sostenibilidad. Es que ese es, yo me estoy recordando el proyecto, ¿cómo sabes cómo es lo de dar clase? Tenemos a los alumnos siempre presentes. Teníamos una alumna desde hace 2 años que tenía un proyecto precioso y fantásticamente bien pensado para personas con pacientes de Alzheimer, con la enfermedad de Alzheimer. Eran perfectamente para guiarles en las fases finales de la enfermedad cómo vestirse ellas solas. Es decir, es que, no sé, están saliendo proyectos ahora que verdaderamente son importantes. En ese sentido, quiero decir que desde las universidades, ¿no? Desde las escuelas, es muy importante la labor, los laboratorios de innovación, apoyar los proyectos de sostenibilidad, decirles que es posible. De investigación, o sea, la investigación a nivel universitario para hacer que esto se desarrolle al máximo es vital. Sí. Bueno, me hacéis pensar que puede haber un mundo mejor. O sea que ¿Seguro? Eso seguro. Os agradezco muchísimo esta conversación, me ha parecido muy interesante. Yo, al menos en lo personal, he aprendido muchísimo de vosotras. O sea que gracias. Gracias a ti, Estefania. A vosotros por invitarnos. Y bueno, ahora abrimos un momento las preguntas al público, por si os quieren hacer alguna pregunta, que ya que estáis aquí. ¿Sí? Buenas tardes. Para felicitarlas por esta presentación, yo entiendo que el poder del diseño y el poder que puede transformar tiene que luego verse reflejado en la conciencia social y en la calle. Es decir, todas estas innovaciones, todos estos procesos deberían repercutir en la forma de la conciencia. Es decir, la gente debería disfrutar todos estos diseños, teniendo en cuenta la flexibilidad de la prenda, los colores, no necesita tantas cosas sino menos, y que eso sea parte de la vida social. La pregunta es, ¿esto es posible? ¿Es posible que tengamos menos prendas más útiles, o mejor diseñadas, mejor pensadas, que con una sola prenda pueda uno darle la vuelta, ser flexible, tener un color, tener otro, que sirva para varios tiempos, que no tenga que estar sujeto a las compras continuas o a Ya creo que es posible porque ya existía. O sea, antes las prendas duraban mucho más. De hecho, a los abrigos se les daba la vuelta, se remendaban, se arreglaban, se teñían, se personalizaban, se ensanchaban, se estrechaban, se acortaban. Es decir, sí es posible. Lo que es más lento es la parte de educación, porque la educación nunca es de un día para otro. Es un poco lo que usted decía, hay que ir mentalizando y educando en otra forma de consumir moda. Pues él decía que no le gustaban los consumidores, a mí tampoco, Silvia. Es otra forma de llevar moda, de comprar moda, de entender que no necesitamos tanto. Es consumir menos, consumir mejor y valorar lo que tenemos. Generalmente cuando se paga un poco más por cualquier producto se valora mucho más. Es así. Eso es cierto, sí.
Yo creo que es posible. Lo que no sabemos predecir es cuánto tiempo vamos a tardar. Pero esta mañana unos de los alumnos presentaban un solo abrigo para siempre. Un abrigo en el que se podían proyectar estampados, con unos drones que te sobrevolaban y cambiaban. O sea, es decir, que estamos en el camino. Es posible. Pero hace falta trabajar muy bien la parte de sensibilizar, de que se conozca precisamente eso, ¿no? Que hay detrás de una prenda, ¿no? Y lo importante que es valorar una prenda por otros aspectos que no son solamente, quiero decir, lo simbólico, ¿no? Sí. O sea, ¿qué supone una prenda para cada uno, ¿no? Yo llevo un abrigo que mi madre hizo hace 40 años, que está impecable, y soy feliz. Entonces, yo creo que la gente es sensible a esto. Por eso está bastante en auge también la venta de ropa de segunda mano, ¿no? O bueno, yo lo veo, yo estoy en un escenario de futuro transformador y en crecimiento, porque es que si no nos lo creyéramos, no tengo una visión pesimista para nada. No, y aparte yo creo que es porque estamos en contacto con lo que viene joven. Entonces lo que viene es así, es que lo que viene es así y se lo creen de verdad, es que es así. Sí, o sea, sí va a ser posible, yo creo que sí. Lo que no sabemos cómo es cuándo, como dice Silvia. Hola, buenas tardes. Soy José Manuel. No es necesario tener un abrigo toda la vida, pero aquí, luego cuando salgáis, supongo que tendrán en el histórico, hubo como hace 10 o 12 años que no nos presentaron proyectos. Vinieron, no sé si eran noruegas o de Dinamarca, con una prenda que se transformaba desde capa, en minifalda, en pantalón y en chaleco. Y la forma de venta era por renting. Entonces tú pagabas una cantidad al mes y al cabo del año querías cambiar de prenda y tú habías pagado, pues pagabas todos los meses 20 euros y dices, quiero otra prenda. Y entonces en lugar de 20 euros pagabas 25. Estoy hablando de 12 años, pero es problema de educación. Es que para mí Europa no empieza en los Pirineos, empieza de Alemania hacia arriba, y estos eran nórdicos. Así que si podéis, cuando acabáis, a ver si tienen por aquí ese evento. Sí, esos modelos de negocio existen y hay ya. No, modelos de negocio, esas empresas existen. Sí, pero que es, por supuesto... Ha llegado más tarde. Aquí ha llegado, es cierto que ha llegado más tarde. Lo que ocurre es que también depende mucho de la educación. Hay mucha gente que no quiere eso. Hay mucha gente que lo que quiere es mucha variedad, quiere tendencias, lo quiere aquí y lo quiere ahora. Si ese cliente existiera, si el cliente es el que está dispuesto a esperar, el que está dispuesto a alquilar y luego dejarlo fuera general, no habría ningún problema. El problema es que ahora mismo ese cliente todavía no hay una masa crítica como para que todas las empresas sean así. Sí, buenas tardes. Tengo una pregunta sobre el tema de patronaje. Yo soy patronista, he estudiado muchos años patronaje tradicional y en el tiempo me he dado cuenta que había que pasar a un patronaje cero residuo. Y en lo que estoy ahora. La pregunta es, ¿está la industria de la moda preparada para eso? Porque talleres, cortadores, costura, es un sistema totalmente distinto, totalmente creativo y la verdad que al momento lo veo difícil, no imposible, pero difícil. Adolfo Domínguez sacó una colección de Zero Waste hace un par de años, quizá, no recuerdo exactamente, era una colección cápsula de 10 prendas, trabajada a partir de los patrones con residuo cero, creo que para demostrar que es viable hacerlo, ¿no? Es una cuestión de tomar la decisión y decidir si tus colecciones las trabajas con residuo cero. Es verdad que desde hace algún tiempo se está empezando a estudiar en las escuelas y ya todas las empresas se requiere el patronaje digital en 3D, el CLO 3D, que esto va a dar como, yo creo, va a hacer que caminemos en otra dirección y que sea más fácil trabajar en residuo cero desde el patronaje con estas nuevas técnicas, ¿no? Quiero decir que la de Zero Waste, que es un poco más tradicional o más conceptual, pero
llevar esto a esta versión digital que lo va a poder implementar en las producciones y que además va a suponer un ahorro en prototipado, ¿no? Porque puedes verificar con estos softwares si una prenda puedes darle atributos de tejido, de peso, de gramaje, de transparencia y colocarla sobre un avatar, sobre una persona y ver cómo sienta ese patrón que tú has ideado y hacer modificaciones sin tener que hacer unos prototipados físicos que son costosos. Entonces yo creo que eso puede ayudar a implementar el patronaje residuo cero a nivel, es decir, en la industria de la moda, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias. A vosotros. A ti, Estefania. Y gracias a vosotros por venir también. Esperamos estar aquí dentro de unos años cuando ya todas las marcas sean sostenibles. Ojalá. Ojalá. Gracias. Chao. Gracias.